Y les doy la bienvenida al final del primer parcial y al principio del segundo. Les digo al final del primer parcial porque sé que la gran mayoría de ustedes no han tomado todavía su examen, que se cierra el domingo, recuerden de eso, ¿verdad? Entonces van a tener tiempo para hacerlo. Esta es clase de fin de semana, entonces justamente ese es el motivo por el cual damos tiempo para hacerlo en fin de semana. Entonces, yo sé que todavía no han hecho su examen la gran mayoría de ustedes porque trabajamos, porque hacemos oficio del hogar y es en el fin de semana donde vamos a tener un poco más de paz y tranquilidad para poder hacerlo. Les voy a, primero que todo, compartir la jornalización que tenemos. El punto de hacer esto, de compartirles la jornalización que tenemos, es para que ustedes miren qué es lo que va a suceder en el segundo parcial. Entonces voy a compartir primero que todo la jornalización. En la jornalización ustedes van a ver que todos los temas que supuestamente teníamos que tocar, los tocamos, que sería conceptualizar la materia, hablamos acerca de los sujetos y los actores, hablamos acerca de los derechos fundamentales y los derechos humanos, hablamos acerca de las instancias procesales y hablamos acerca de los derechos humanos desde el punto de vista histórico. ¿Sí? Entonces cubrimos, gracias a Dios, esos temas que teníamos que cubrir. Entonces, ahora vamos al segundo parcial. El segundo parcial inicia hoy, por eso es que les digo final del primer parcial con ese examen, que lo pudieron empezar a tomar desde ayer y ya uno de los alumnos lo tomó ayer justamente, por la tarde, noche, a las 7 y pico decía que había tomado el examen. Y la gran mayoría de ustedes, honestamente no lo he revisado hoy por la tarde porque estuve revisando los exámenes de mis otras clases hoy por la mañana, pero no he revisado a ver si alguien más lo ha tomado, pero sí sé que al menos uno de ustedes lo tomó ya. El resto de ustedes tienen que tomarlo durante el fin de semana. Siempre se los dejo abierto más tiempo por aquello de que se me fue el internet, se me fue la luz, se me cayó la pantalla, abogada me está dando vuelta. Tuve 2 alumnas que les guardó el examen en blanco, entonces les entiendo, yo sé que eso sucede, por eso es que están ahí esas indicaciones de tómele foto a su examen, porque es importante que nosotros podamos hacerlo de esa manera. Una de ellas siguió la instrucción, tomó fotos de su examen y me lo mandó y con eso pues ya queda ese respaldo justamente de que ella tomó su examen. Entonces, inclusive ella quedó con su nota consignada. Entonces, tengan esa previsión, ¿verdad? De seguir todas las indicaciones que le salen en el examen, inclusive eso de hacer un guardado de seguridad, diríamos, hacer una evidencia de que ustedes tomaron el examen. Y luego lo segundo que tenemos que hacer el día de hoy es hablar acerca de qué es lo que vamos a estar haciendo en el segundo parcial, esos proyectos, esas tareas que vamos a entregar. Entonces, este día vamos a hablar acerca de las tareas que están pendientes, cómo las vamos a realizar, qué es lo que yo estoy buscando para que ustedes me saquen todos esos puntos, por favor, me encanta cuando me sacan todos los puntos. Y vamos a hablar también acerca de cómo vamos a hacer con el resto de las clases de este parcial, el 25, el 2 de julio y el 9 de julio. Cómo es que vamos a desarrollarlas, qué es lo que tienen que hacer antes de venir a clases y qué es lo que vamos a hacer durante la clase. Entonces, esa es la jornalización que tenemos para llegar el 16 de julio a tomar nuestro segundo examen. Eso va a ser muy interesante para mí, créanme que sí. Entonces, esa es la jornalización que ustedes la tienen en plataforma y que también la deberían ya de tener en sus archivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo segundo que les voy a compartir es esta hoja que yo creo que todos ustedes la tienen, que es la hoja de sus tareas. Estas son las 4 tareas que nosotros hicimos este parcial. El primero fue LinkedIn, si se acuerdan, que ustedes me tenían que abrir un perfil en LinkedIn y hacerme su currículum. Eso es bien importante, que sepamos redactar, que sepamos hacer esas cosas para poder conseguir un trabajo, para que luego no nos quedemos solo con el título, sino que sepamos qué hacer con él. La segunda fue sujetos y actores y tenemos que recordar que los sujetos son estados y humanos. No son partes del estado. Es el Estado, entonces sería Honduras, Estados Unidos, España,
Vamos a ver quién más conoce ustedes que tiene bastante actuación. Oh, México. México actúa bastante en Honduras, nos ayuda cuando tenemos momentos de crisis, ¿no? Entonces son estados completos, no parte del estado, sino que el estado completo es el sujeto. Y cuando hablábamos de los sujetos desde el punto de vista humano, pues entonces sería nombre y apellido Laura Miranda. Varios de ustedes me mencionaron a expresidentes de la nación. Sí, ellos son sujetos también, ¿verdad? No como presidentes, sino que como ser humano. Entonces, ellos son también sujetos. Y luego de los actores, importante recordarles que los actores son o los que nos ayudan a cumplir esos derechos humanos o los que violan esos derechos humanos. Y nunca es correcto decir que es todo una organización, sino que es algo que esa organización hace, que es lo que está haciendo que nos ayude o que nos perjudique. La misma organización, inclusive la misma persona, puede ser positivo para algunas cosas y negativos para otras cosas. Uno de los ejemplos que le gusta mucho a mis alumnos de la clase es Papi a la Orden, Tito Afura. Tito Afura ha hecho puentes, ha aliviado el tráfico, o sea, créanme, yo que vivo en las lomas del, bueno, vivía, ahora vivo con mi esposo en Valle de Ángeles, pero antes con mis papás, yo vivía en las lomas del Mayab. Ahorita ellos se cambiaron, miren que el gran cambio, se cambiaron de las lomas del Mayab a lomas del Quijarro, les digo, seguían en el mismo cerro, les digo, o sea, no mejoraron, pasaron de un lado del cerro al otro lado del cerro, literal, es el mismo cerro. Pero el punto es que ahí hacía un tráfico ustedes, que es que yo, eso de las 6 de la tarde, fíjense que yo prefería quedarme trabajando que regresar a mi casa a las 5 de la tarde, porque yo sabía que iba a estar 2 horas en tráfico. Así de grave era. Ese tráfico era espantoso ahí por Burger King, a donde ahora también, les estoy hablando hace bastante, ¿verdad? Ahora hay un pollo campero, siempre estuvo ahí Pizza Hut, pero no estaba Denny's y ese montón de lugares. Eso no estaba antes. Ok, Papi a la Orden hace ese paso de desnivel. Señores, ese tráfico se ha aliviado de que yo me pasaba 2 horas en ese tráfico a que yo puedo estar tal vez una media hora, 40 minutos en ese tráfico. Eso para mí es una acción positiva que hizo ese hombre, que nos está aliviando el derecho al tránsito que nosotros tenemos, ¿sí? Libre circulación que nosotros tenemos. Y luego está el otro punto de vista de cómo ha sido negativo Papi a la Orden. El mismo Papi a la Orden, el mismo Tito Afura ha sido positivo para cuestiones de viabilidad y ha sido negativo porque ¿cuántos árboles ha cortado? Y ahí es donde un montón de gente se enoja. ¿Cuántos árboles ha cortado Papi a la Orden? Y todos quedamos así como, antes aquí había una acacia inmensa, antes aquí había un árbol llorón, que son los que más me encantan a mí, amo los árboles llorones, antes aquí había tal cosa, y ahora está pelón la ciudad, ¿verdad? Entonces, inclusive ha hecho, como en las medianas, ha hecho un montón de arte de piedras, o sea que ni siquiera está árboles ahora en las medianas, sino que hay piedras en las medianas o no hay mediana y lo que ha puesto son conos y cosas de esa naturaleza. Entonces ha ayudado con la viabilidad, positivo para nosotros, pero también ha sido negativo porque el medio ambiente lo ha afectado cortando los arbolitos. Entonces esos son los actores, son quien nos ayuda y quien no nos ayuda. ¿Quién más nos ayuda? Bueno, hace poquito me di cuenta que en mi vecindario había un señor que él de su propia bolsa, o sea, no es como que él anda recolectando ni es parte de nada, sino que él de su propia bolsa hace donaciones todos los sábados a unos niños que se quedaron sin internet. Estamos hablando del Valle de Ángeles, donde también hay bastante pobreza, ¿no? Se han quedado sin internet y entonces él llega con... a él le dieron una lista de los números de teléfono que usan los niños para tomar clases. Entonces, una vez a la semana va y hace una super recarga a todos esos números. ¿Para qué? Para que esos niños puedan tomar clase. Y eso lo hace porque él quiere. Nadie le dijo, o sea, él, la empleada doméstica le contó el problema que ella tenía y él le dijo, ¿y quién más ahí de los compañeritos de sus hijos? Cogió la lista y todos no me acuerdo si es viernes o sábado, va y hace la super recarga para que ellos puedan tomar clases. Eso es algo positivo. Él, de manera individual, don Félix, hace esa donación, podríamos decir, a esos niños. ¿Para qué? Para el derecho a la educación. Y luego tenemos sujetos bien específicos. Nosotros hemos hablado aquí varias veces de las violaciones que hacen policías en específico, no toda la policía,
Porque no es cierto que todos los policías son malos, eso no es cierto. Yo conozco, he tenido alumnos que son policías y son muy buenos, ayudan, apoyan, sirven a la comunidad, pero también hay policías que son malos, así como habemos profesores buenos y profesores malos, abogados buenos y abogados malos, así también hay policías buenos y policías malos. Entonces, ese policía malo que dejó, por ejemplo, que Keila se suicidara o la mataran, todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. No hay, óigame, es que hasta el día de hoy yo estoy en shock de que no hay una cámara filmando ahí. Eso todavía a mí me tiene en shock. Se los digo muy en serio. ¿Cómo es posible que no tenemos una cámara filmando esos módulos donde metemos a esas personas? Entonces, el responsable que estaba ahí, ese es el malo. No es toda la policía la mala, eso no es cierto, es ese el malo, ese que hizo esa violación a la vida de esa muchacha. Tenemos médicos que son buenos y médicos que son malos, y así podemos ir en todas las profesiones, inclusive en momentos en que ellos son muy buenos y momentos en que ellos son muy malos también. La misma persona puede hacerlo, ser bueno y ser malo. Entonces, hicimos ese trabajo en casa de esos sujetos y esos actores, y luego escogimos los tratados y escogimos el caso. Eso fue lo que hicimos en el primer parcial. En el segundo parcial, lo que tenemos es una comparación como primer lugar y un análisis como segundo lugar. Esas son las dos tareas que tenemos para el segundo parcial. Entonces, si ustedes le hacen clic aquí a segundo parcial, automáticamente se les pasa la página a qué es lo que tenemos que hacer en ese segundo parcial. Segundo parcial, primera entrega es el 9 de julio. O sea que tenemos casi un mes para esa entrega, ¿verdad? O sea que respiremos y vayamos haciéndolo tranquilamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta quinta entrega que vamos a tener en la clase? Ustedes van a comparar el tratado que ustedes ya escogieron con una lista de los 70 derechos y deberes humanos que está dentro de la plataforma en un cuadro de Excel que está guardado en documentos que se llama comparación. Ahorita nos vamos a meter a la plataforma una vez que termine de decirles qué es lo que consiste esta tarea y vamos a ver dónde es que esté ese cuadro para que ustedes puedan hacer la comparación. Abogada, ¿tengo que entregar entonces la comparación en ese cuadro? Sí, sí, ahí es donde usted tiene que entregar la tarea, en el cuadro de Excel. Abogada, pero yo no le puedo hacer una redacción. No, porque eso va a ser del tercer parcial. Ahorita vamos a hacer una comparación. Ese es el siguiente paso en su trabajo. Usted no debe de borrar información que está dentro de esos cuadros de Excel. No debe de borrarla. Usted lo que tiene que hacer es agregar información a ese cuadro. Primero, lo que usted va a ser leer el artículo número 1 de su tratado y lo va a comparar con esa lista que está ahí. Entonces, si su artículo número 1 dice, todos tenemos el derecho a la vida, usted va a buscar si en esas columnas sale derecho a la vida y entonces ahí en esa columna lo va a apuntar. Si existe, obviamente, esa línea. Si no existe, que va a ser el caso de muchos, que no va a existir un derecho o un deber que está dentro de esas listas, entonces usted al final va a adicionar ese derecho que usted ha encontrado. ¿Cómo qué? Como derecho a personas de la tercera edad. Que las personas de la tercera edad tienen derecho de manera específica a un trabajo, por ejemplo. Les estoy dando un ejemplo, entonces eso ya no sería derecho al trabajo, eso sería el derecho de la tercera edad al trabajo. Ya es un poquito distinto, entonces lo agrego hasta abajo. ¿Qué hago al agregarlo abajo? Le pongo entonces cuál es el artículo al que corresponde con este nuevo derecho que yo encontré en mi tratado. Lo segundo que usted va a hacer, va a buscar quién adentro de Honduras de parte del Estado, no ONGs, no universidades, no, del Estado. ¿Quién del Estado monitorea que ese tratado se cumpla? Ejemplo, ¿tenemos una Secretaría de la Tercera Edad? ¿O quién es el que se encarga de ver que se cumplan esos derechos de la tercera edad? Ya que cogí el tema de la tercera edad. Y luego, ya que analizo yo Honduras y veo en Honduras a ver si existe algún gabinete, alguna sección, algo adentro de algún lugar que esté preocupado por ese tratado, voy ya sea a la ONU o a la OEA, dependiendo qué tratado fue el que yo escogí, si de la ONU o de la OEA,
y veo si ellos tienen una comisión, un comité, algo, una reunión que ellos hagan en donde ellos se reúnan y hablan acerca del tema que me interesa a mí en mi tratado. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que usted va a hacer como segunda parte de esa entrega y me lo va a poner al final de su cuadro. ¿Ok? ¿Cómo se va a evaluar? Un punto va a ser de forma. Esa forma significa que tiene que estar según la forma de entrega y según el nombre de la entrega. Esa es la forma. 9 puntos va a ser del fondo. Es decir, ¿me logró comparar bien esos tratados o no? ¿Logró identificar todos los artículos que salen? Ahí tiene que salir, si son 50 artículos, tienen que salir los 50 artículos en la lista. El número del artículo, ¿verdad? Ahí me lo tiene que poner en la lista. Entonces, están ahí los 50, están ahí los 7, están, los que sean que tienen que estar, están en la lista y están, primero que todo, si están, y luego si realmente tiene relación el artículo que usted identificó con el de la lista o si es algo nuevo, ¿sí? Y entonces, ese va a ser los 9 puntos de fondo para un total de 10 puntos. Esa fecha, les dije yo, es el 9 de julio, esa es la fecha en que me lo van a entregar a las 11:59 de la noche, o sea, a las 23:59 horas. Tiene que ser un archivo en PDF y se va a llamar de acuerdo al tema, o sea, en este caso que estuvimos hablando de la tercera edad, .laura.pdf. Así se va a llamar. Su tema, su nombre y obviamente ustedes cuando lo guardan siempre les va a poner .pdf. No sé si se dieron cuenta ya luego de haberme entregado esas dos tareas. Entonces, ya que vimos eso, vamos a entrar, les voy a compartir entonces la plataforma que ya la tengo abierta y espero que no se me trabe porque ha estado bien llorona la plataforma últimamente conmigo. Yo creo que como estamos en semana de examen, entonces se satura mucho la plataforma. Hablando yo de saturación. Y estoy viendo que estamos súper bien. Ok. Entonces, ahorita les comparto. Dice UTH, Google Chrome. Ok. Entonces, aquí está la página principal, ¿sí? De nuestra clase. Y en esa página principal les sale, aquí está el primer examen, para que recuerden. Está abierto desde el jueves y cierra el domingo a mediodía, ¿sí? Hay que recordar esa parte, muy importante. Si se van para abajo, esta es la vista del estudiante. Esto es lo que ustedes tienen que tener ya en su plataforma, ¿sí? Así es como les debe de salir, les debería de salir. Ustedes presionan aquí documentos. Cuando presionan documentos, tal vez sí me quiere. Ok, ya se me está abriendo. Cuando ustedes presionan documentos, les va a salir notas de la catedrática, les va a salir documentos de referencia continua, ahí está la jornalización, si quieren podemos abrirlo para que ustedes miren, que ahí está jornalización, está sílabo, está las tareas. Y luego está esta página que es bastante importante, que es cómo se redacta conforme a la Real Academia Española, ¿sí? Esa que donde dice qué debo de hacer al iniciar la clase, ahí es donde los dirige a esa página. Entonces, esos son los documentos de referencia continua que tenemos. Luego de eso tenemos libros mencionados durante la clase. Usualmente les menciono cualquier libro que yo mencione en un semestre, en una de mis clases, usualmente puede ser mientras estamos hablando de algún artículo o algo así. Se los pongo aquí para que ustedes lo puedan ver. Entonces, si ustedes quieren leer cualquiera de estos 3 libros, pueden hacerlo, están de manera gratuita, no es obligatorio, eso solo es algo que quizás en algún momento yo les voy a mencionar o les he mencionado y entonces ustedes pueden leerlo si les interesa. La jungla es para los que les interesa el derecho del trabajo, es conocido como el libro que le da pie a la creación del derecho del trabajo moderno. Así que bastante importante ese libro. Yo cuando lo leí, me empecé a leer como a las 10 de la noche y dije, voy a leer un capítulo, y es de esos libros que uno dice, voy a leer un capítulo y se lo acaba volando en una noche, y me dieron las 3 de la mañana y me leí todo el libro, porque de esos libros que lo absorben a uno.
La rebelión del Atlas, bastante importante, que nos habla acerca de cuáles son esos abusos que puede cometer el Estado en contra de nosotros. Y Tierra Baldía, que también es una obra, bueno, exquisita, escrita por T.S. Eliot. Él empezó siendo un banquero y luego se va convirtiendo en un filósofo, profesor, activista político y luego autor. Entonces es bien interesante, ¿verdad? El punto de vista que él tiene y entonces ahí se lo dejo. Creo que se lo menciono cuando hablamos acerca de la propiedad privada. Creo que ahí es donde yo se los menciono específicamente en derechos humanos. 3 libros bien interesantes, si tienen tiempo, yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos tiempo, pero si tienen tiempo o si quieren leer algo interesante mientras están haciendo otra actividad, entonces pueden leer uno de esos. Están gratis para ustedes en formato PDF. Esa es la segunda carpeta que tenemos en documentos. Vamos a darle para atrás y luego tenemos notas de la catedrática. Ahí en notas de la catedrática, ok, tenemos justo lo que necesitamos para esta quinta entrega que tienen en mi clase, que es comparación de tratados. Entonces ustedes hacen clic ahí en comparación y les va a abrir comparación XLSX. Ese es el formato en donde ustedes tienen que ir metiendo la información. Ahorita se me abre a mí. Si ustedes visualizan, vamos a ver un momento para que se abra. Y se los pueda compartir. Vamos a ver. Cuando quiera. Andamos exquisitos hoy. Vamos a ver. No quiere, está negado. Dice que es viernes y el cuerpo lo sabe y él también dice. ¿Qué les parece? Abogada, voy a interrumpir un segundo. Ahora estaba buscando las grabaciones y no las encontré. Ok, ahorita se la voy a enseñar. Solo déjenme, les comparto la tabla de Excel tal cual se les abre. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí tienen los temas, ¿sí? Que ustedes escogieron, ¿sí? Quizás yo escogí tercera edad, LGTB, pena de muerte, desaparecidos, discapacitados, trabajadores, niñez. Estos son los temas, ¿sí? Este es el tema. Al lado de cada tema está hipervínculo a su tratado. Si no lo tienen, no lo han bajado, ahí también lo pueden encontrar. Y luego, que ustedes pueden ver esta, donde realmente pueden ir y encontrar esos tratados, ustedes ven aquí que hay una pestaña que dice original. Entonces, estos de aquí, señores, son los derechos y deberes o conocidos como garantías u obligaciones que nosotros tenemos adentro de los tratados, las cartas constitutivas de la ONU y de la OEA. ¿Sí? Estos son los que salen en las cartas constitutivas de la ONU y de la OEA, es decir, los derechos, los tratados de derechos humanos que le dan origen a la ONU y que le dan origen a la OEA. Entonces, ahí está la lista. Aquí es donde ustedes tienen que llenar. Ahí, esa columna que les sale en verde. Entonces, dije yo, tercera edad. Entonces, sigamos con el mismo. Si se fijan, dice, tengo que poner mi tema. Entonces, pongo tercera edad. Ese es mi tema. Y abajo dice organismo. Y el organismo sería OEA. ¿Ok? Entonces, digamos que el primer derecho que me salga adentro de ese tratado diga, se le tiene que dar un respeto a la vida de las personas de la tercera edad. Oh, este es igual a este que me sale aquí, ¿ve? Que es la vida, que tengo que respetar la vida. Entonces puedo poner número 1. Pero fíjense que en el párrafo 2 dice, y darles una protección especial. Bueno, entonces yo voy a buscar a ver, aquí en esta lista, ¿habrá algo que me diga algo de protección especial? Y ustedes se van a dar cuenta que la respuesta es no. Entonces, al final, yo vengo y le pongo aquí, protección especial para tercera edad. Sí, y entonces aquí le pongo que ese también me sale en el artículo 1. Les estoy dando un ejemplo, no es cierto que eso es lo que dice el primer artículo, es solo para que ustedes vean el ejemplo. Y una vez que yo hice
todos esos artículos de esa manera. Dígame, Doris. Abogada, sí, eso estaba viendo, ¿verdad? Porque usted me dijo que después me va a explicar porque yo estaba iniciando este tratado también para la protección de la tercera edad y estaba muy bonito porque también nos habla de la no discriminación por la edad que ellos tienen y me gustó, pero como no me tocó ese tratado al final. Sí, a usted le tocó uno que también es súper bonito. Bueno, no es que le tocó, usted lo escogió. Ahí me sale que usted lo escogió. También el de los derechos económicos y sociales. Es fascinante ese tratado. Yo creo que les enseñé esta, ¿verdad? La vez pasada. Les enseñé esta la vez pasada en clase. ¿O fue en la clase de integración que le enseñé? ¿No les enseñé esta? Ok. Oh, bueno. Quito entonces, no puedo porque estoy compartiendo pantalla, entonces no me deja quitar este es el carnet de Naciones Unidas. Esto es lo que le deja a usted ingresar a Naciones Unidas, ¿sí? De manera libre. Esto de aquí le dice a usted quién es el que me acredita a mí para poder entrar. Y si usted se fija, ahí dice ECOSOC. Quiero que miren aquí, a donde dice tratados, estos derechos económicos, civiles y culturales, que es uno de los que usted escogió. Usted escogió el derecho económico y social, si no me equivoco, nada más. En ese tratado que usted escogió no existen los civiles, solo los económicos y los sociales. Entonces, si se fijan, ellos son los que a mí me acreditan de poder entrar a Naciones Unidas, ECOSOC. ¿Ok? Entonces, ese tratado es bien interesante. Ese tratado me deja entrar a mí, a Naciones Unidas, a hacer mi trabajo. O sea, que es un poquito interesante ese tratado. Yo creo que sí, es bastante interesante. Yo creo que es que, les comento, estoy reorganizando unas cosas en el estudio de mi casa y literal de una caja se cayó así por el ladito de la caja y yo, ¡ey! Mi carnet. Esas cosas que le pasan a uno. Entonces, aquí lo tengo en la billetera. Abogada, es que ya me confundí, disculpe, porque me salían los dos, me salía el económico civil y me salía también la protección de la tercera edad. Y al final digo yo, entonces, esperando respuesta, pero digo, voy a estudiar los dos, cualquier cosa. Mejor, así sabe más sobre el tema. A mí me encanta. Si por mí fuera, nos estudiaríamos todos, pero yo sé que no es posible, no es posible, yo lo sé. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer una vez que ya hayan ingresado todos esos datos? Aquí, en esta columna que les sale en verde, esa es la que ustedes tienen que tocar. Las otras dos no tienen que tocarlas. Ahí tienen que quedarse esas otras dos, ¿sí? Entonces, una vez que yo he llenado eso, entonces usted recuerda que le dije, me tiene que poner los cuerpos de monitoreo. ¿Se acuerda de eso? Entonces aquí voy a poner yo cuerpos. Bueno, puede ser que solo sea uno, ¿verdad? Entonces podemos poner cuerpos de monitoreo Honduras. Y entonces aquí yo le voy a poner en la tercera edad, ojalá que tuviéramos, ¿verdad? Ustedes, ojalá que tuviéramos, pero no existe. Digamos que tuviéramos una secretaría de la tercera edad. No existe, existe de la juventud, pero de la tercera edad no existe. Y luego vamos a poner aquí cuerpos de, y hasta me salió, miren, cuerpos de monitoreo, pero esta vez no de Honduras, sino que en este caso, si se fijan, la tercera edad es de la OEA, entonces vamos a poner de la OEA. Y ahí ustedes me van a buscar si existe un comité, si existe algún tipo de comisión, si existe una reunión, algo que proteja a las personas de la tercera edad. Desde ahorita les aviso y les adelanto, en ciertos temas no van a ver, porque solo creamos el tratado y como que se nos olvidó que ahí existía el tratado. Y solo es cuando se da una emergencia que nosotros hacemos esas reuniones. Pero en cuestión de Doris, por ejemplo, Doris, usted tiene un comité entero, uno de los 6 grandes divisiones de Naciones Unidas es justamente ECOSOC. Entonces usted muy fácilmente solo me va a poner ahí ECOSOC. Chepia para Doris, pero créanme que no hubiera sido tan difícil para ella encontrar esa información. Solo tiene que poner el tratado y ahí, pero es que en el mismo tratado, ahí le sale en la parte de arriba que ECOSOC es el que lo controla porque es un tratado bastante importante. Entonces, ahí es donde ustedes me van a poner existe o no existe, habrá una comisión, ojalá que hubiera comisión de la tercera edad. ¿Ok? Entonces ahí ustedes me lo van a poner. Eso es lo que tienen que hacer para su segunda entrega. Una vez que ustedes han hecho eso,
se van aquí a, no sé, es que andamos especiales hoy. Nos vamos aquí a archivo y en archivo dice guardar como, ¿verdad? Sí, ustedes saben que ahí les sale guardar como. Y en guardar como, ustedes van a guardar como PDF. Así es como ustedes lo van a guardar. Sí, no sé si les sale ahorita en pantalla donde dice guardar como. ¿Les sale? Fíjense que no sé, voy a meterme de mi celular a ver si les sale. No sale. No sale. No se No ve, sale, entonces. solo dice la línea de formato de Excel. Okay. Entonces le voy a tomar una foto para que ustedes miren. ¿Recuerdan cómo se tenía que llamar la tarea? Se tenía que llamar mi tema, mi nombre, punto PDF, ¿verdad? Entonces yo ahorita le voy a tomar foto en donde le voy a poner tercera edad. Espérense. Tercera edad. Punto Laura. Y luego aquí yo pongo que se guarde como PDF. Y aquí ustedes van a ver con la foto que les voy a mandar cómo es que ustedes lo tienen que guardar. Derechos humanos. Y aquí les voy a enseñar. ¿Okay? Aquí sale. Ya se los mandé para que ustedes miren cómo es que yo los estoy guardando. No pierdan ese punto, que es el más fácil de ganar, por favor. Y entonces ahí así lo guardo yo. Y al guardarlo de esa manera, entonces he terminado mi tarea. Esto es para el 9 de julio. Les recomiendo que este fin de semana tomen su examen, se relajen. Si quieren empezarlo este fin de semana, pueden hacerlo. Si no, empiecenlo el otro fin de semana. Dediquen el otro fin de semana a hacer esta tarea, si así lo desean. ¿Sí? Entonces, esa es la entrega que tenemos que hacer en cuanto a los tratados. Entonces, ahora vemos cuál es la segunda entrega que tenemos que hacer, que sí existe una segunda entrega en el segundo parcial. Nos vamos ahí a donde dice que el sexto trabajo en casa, que sería el segundo trabajo de este parcial, sería un análisis del caso. Para hacer ese análisis del caso, yo lo que necesito es utilizar un sistema de análisis o interpretación legal. Si usted ya tiene ese sistema, yo necesito que usted me diga cuál es ese sistema que usted usa. No puede ser solo el sistema que yo me sé, no. Tiene que existir nombre a su sistema, ¿sí? Yo personalmente, en lo que llevo ahorita 20 años de ejercicio en la profesión, todavía no he encontrado un sistema en español. Parte de la razón por la cual yo les pido que me digan cuál es el sistema que usan es porque yo no he encontrado un sistema en español. Los he encontrado en inglés y en francés, en español no. Entonces, quiero que me digan cuál es el sistema de análisis e interpretación legal que ustedes utilizan. Si no utilizan un sistema de análisis, entonces pueden utilizar el que yo desarrollé en UTH. Esto literal, lo desarrollé porque yo uso el sistema en inglés. Y yo dije, no, tengo alumnos que no hablan inglés. Ellos necesitan tener un sistema también. O sea, como que un poquito lógico, ¿verdad? Que ustedes necesitan también un sistema para poder trabajar. Entonces, esto fue invención de su catedrática justamente por UTH. Si no fuera por UTH, yo no hubiera hecho este sistema. Yo seguiría utilizándolo en mi mente en inglés. Y ese sistema lo que hace es enseñarles a ustedes cómo interpretar documentos legales. Entonces, ese documento legal necesita decirme ciertas cosas. Necesita decirme cuáles son los hechos que ocurrieron en ese caso. ¿Sí? Necesitan tener un lugar en donde me digan qué era lo que la corte tenía que responder. ¿Qué era lo que estaba haciendo ahí la corte? La corte estaba viendo violación al derecho a la vida, la corte estaba viendo una detención ilegal. O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo la corte ahí? ¿Hubo una detención ilegal? Esa sería la pregunta de la corte. Entonces, eso ustedes me lo tienen que decir como segunda cosa. Tercera cosa que me tienen que decir es cuál es el fundamento de ley. Ese fundamento de ley es una lista que es muy corta de artículos que yo voy a aplicar para hacer una determinación. Y cuando yo les digo una lista muy corta, significa de que ustedes tienen que leer esa sentencia. Y de esa lectura de esa sentencia, ustedes se van a dar cuenta que aunque les salen como, no sé, 50 artículos citados muchas veces, solo como 4 o 5 son los que realmente la sentencia se enfoca en ellos.
se va a enfocar en el artículo 4, se va a enfocar en el artículo 7, o sea, van a ser pocos los artículos que ellos van a relatar en esa sentencia. Entonces usted me dice cuáles son los fundamentos de ley, cuáles son los artículos que ellos citan, no en el por tanto, sino dentro de su análisis. Luego el número 4, ustedes me van a decir qué fue lo que ellos dijeron en ese análisis. O sea, está bien, me citaron el artículo 4. ¿Cómo es que ellos aplican ese artículo 4 a el caso de Janet Caguas, por ejemplo? La señora apareció muerta, sí, pero ajá, ¿y? Entonces, aquí en Honduras aparecen muertos todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue especial en ella? ¿Por qué nosotros estamos ahí por ella? Entonces, ahí ese análisis que hace la corte, usted me lo tiene que poner. Aquí, abogada, yo puedo hacer copy-paste. Sí puede hacer copy-paste, pero yo le recomiendo que para hacerle más fácil su vida en el tercer parcial, no haga copy-paste, sino que haga un resumen de lo que ellos dicen, ¿sí? Luego, ustedes van a decir cuál es la resolución que ellos tomaron. Eso es bien fácil. Yo me voy al por tanto y yo veo si ellos dijeron al lugar, no al lugar. ¿Se violó? No se violó. Y si se violó, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar? ¿Tengo que publicar? O sea que van a ser palabras cortas los que ustedes van a usar en esa resolución. Al lugar, no al lugar. Conforme, inconforme. Inadmisible. Por ejemplo, pueden decir condenado. ¿Sí? O sea, es una palabra, y usualmente les va a salir en negrita. Si ustedes han leído las sentencias, inclusive de Honduras, no necesariamente de internacionales, ustedes van a ver que en el por tanto, usualmente sale en mayúscula y en negrita, qué es lo que ellos resolvieron. ¿Se han fijado en eso? Que dice al lugar, no al lugar. Sí, usualmente así le dice, sobreseimiento provisional, sobreseimiento definitivo, y luego le escriben otras cosas, pero en negrita sale como lo más importante. ¿Sí? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Esa es la resolución que ellos están tomando. Esas palabras en grande, esas en negrita, esas. Y luego, si usted no utiliza el método que yo le voy a presentar a continuación, dígame qué método es el que va a utilizar. ¿Sí? Ojo, su análisis no debería de ser más de 2 páginas. O sea que este es un análisis breve, al punto. Este no es un análisis que usted realmente tiene que, no sé, entregarme un documento de 10 páginas, no. No debería de ser más de 2 páginas. Abogada, pero esa sentencia es como de 50 páginas, sí o sé, y no debería de ser más de 2 páginas su análisis, ¿ok? La evaluación, nuevamente, un punto por su forma, que eso significa archivo PDF, y además de eso, cómo se va a llamar su archivo. López Lone, Laura.pdf. Así se tiene que llamar. López Lone, nombre de su caso, punto Laura, mi nombre, punto PDF. Entonces, ¿qué es eso del método ALAS? Vamos entonces a ver, nuevamente vamos a compartir, espérenme un segundo. Dice Rosa que ella pudiera hacer uno. Sí, no hay problema, no se preocupe, Rosa. Mientras menos es mejor. Ustedes saben esa opinión mía. Entonces, vamos nuevamente a la carpeta que dice notas de la catedrática. Ahí donde ustedes encontraron eso que decía comparación de tratados, ahí ustedes van a encontrar también un folder que se llama método ALAS. Entonces, ustedes van a abrir ese que dice métodos ALAS. Vamos a abrirlo. Y una vez que está abierto, ustedes van a ver que hay 2 archivos, uno en PDF y uno en PowerPoint, que es una presentación por si usted quiere saber exactamente qué es el método ALAS, usted puede verlo. También en mi canal hay videos que le explican el método ALAS, por si acaso usted nunca ha visto un método de interpretación. Existen también en YouTube diferentes métodos, pero están en inglés y en francés, como les dije. Entonces está el método IRAC, está el método DUDAS, está el método DIROT. O sea, hay varios métodos, pero ninguno he encontrado yo en español. Si ustedes tienen uno, por favor envíenmelo porque me muero por ver un método realmente desarrollado de una manera que no sea empírica como lo desarrollé yo, ¿no? Entonces aquí están esas 2 presentaciones por si acaso quieren verlo. Y si ustedes deciden utilizar ese método, pueden meterse a este primer documento que se llama ALAS entregable. ¿Sí? Ese ALAS entregable, ahorita se está abriendo, ahorita se bajó, entonces yo lo abro.
Me gusta enseñarles lo que se baja del internet para que entonces ustedes miren que esa es la hoja, ¿verdad? Que realmente se les debe de bajar. Ok, se está abriendo, se está abriendo. Denme 2 segundos a que se acabe de abrir. Ok, ya se me abrió a mí. Entonces, les comparto pantalla. Esa es la hoja que se les debe de abrir. Esa que dice método ALAS. Entonces, aquí ustedes me van a poner los hechos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Mataron a Berta. Les digo el caso de Berta porque todavía no está judicializado, ¿sí? Todavía no existe un caso específico en contra de Berta. Entonces, usemos ese como ejemplo. Digamos de que ya existió y hay sentencia. ¿Qué ha sucedido? Mataron a Berta, hubieron medidas cautelares que habíamos impuesto para su protección. Ella se había escapado, yo no sé si ustedes sabían esa parte, de que ella se había escapado de los que estaban cuidándola. Estaba en una casa con un mexicano que ha decidido dar declaraciones diciendo de que entraron de manera violenta y mataron a Berta. Tal vez eso es todo lo que sucedió y usted me pone ahí la fecha en que se murió y la fecha en que se le pusieron las medidas. Ok, eso es lo que ha sucedido. Luego usted me va a poner cuál es la pregunta que debe de contestar la corte. Usualmente en los métodos, tanto en inglés como en francés, que se utilizan en derecho internacional, esa pregunta se hace en formato de pregunta. Entonces aquí, en el caso de Berta, por ejemplo, la pregunta sería, ¿se le violó el derecho a la vida de Berta Cáceres? Quizás usted no solo diga el derecho a la vida, sino que a la integridad física. Quizás sean los derechos a la vida y a la integridad física. Tal vez esa es la pregunta que le hicieron a la corte. Luego, aquí me van a poner los artículos. Artículo 4, artículo 11. ¿Sí? Ahí me van a nombrar, como les digo, máximo 10 artículos. Nunca he visto yo una sentencia donde hayan más de 10 artículos citados y explicados. ¿Ok? Usualmente las sentencias que están a nivel interno, acuérdense de esas instancias que vimos, la primera instancia, segunda instancia, inclusive en la gran mayoría de los amparos, yo lo que realmente miro desarrollado son 3, por mucho 4 artículos que ellos realmente desarrollan adentro de su sentencia. Entonces, créanme que aunque usted ve lo que yo llamo el chorizo de artículos, artículo 1 de la Constitución, y ese artículo 1 de la Constitución, donde dice que Honduras es una república, ¿qué tiene que ver con que mataron a Berta? ¿Verdad que como que no tendría sentido citarlo como fundamento de mi decisión? Quizás como fundamento de mi actuación, sí, pero como fundamento de mi decisión, artículo 80, que es el artículo constitucional del derecho a petición. ¿Qué tiene que ver la petición con que hayan matado a Berta? Parece que no, ¿verdad? Entonces, son máximo 10 artículos que yo voy a citar. Y luego aquí es donde les va a llevar la mayor cantidad de espacio. Aquí es donde ustedes me van a decir qué fue lo que dijo la Corte. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? Que se le violó el derecho a la vida por tal y cual situación, que ellos piensan que el artículo 4, que es el derecho a la vida, se le viola a Berta Cáceres porque esto y esto sucedió. Y según el criterio de no sé qué autor y según la sentencia de no sé dónde, ellos opinan de que esto fue lo mismo que pasó con Berta. O sea que ahí es donde ustedes van a hacer ese análisis de esa sentencia. Cómo los hechos más la ley me dan una interpretación o análisis de lo que sucedió. Sí, entonces ahí, en eso, muchas veces yo les digo, ese es el verdadero trabajo de un abogado. El verdadero abogado no es el que se sabe de memoria los códigos, es el que sabe aplicar la ley. Ese es el verdadero abogado. Ya sea que yo soy litigante, ya sea de que yo soy juez. Si usted a un juez viene y le dice, mire, señor juez, el artículo 1 del Código Civil dice que la ley es la que manda, prohíbe y permite. Lo primero que le va a decir al juez, si anda en buen día, es, ajá. Si anda en mal día, le va a decir, sí, yo también tengo el código. O sea, ¿qué me viene a decir a mí? ¿Qué?
Sí, créanme, cuando andan en mal día es bueno llevarles el cafecito al juez. Ay, mire, señor juez, le traje un cafecito. No se preocupe, relájese. Entonces, ellos también fueron a estudiar derecho. Ellos también saben lo que dice el artículo 4 y lo que dice el artículo 1 y lo que es su trabajo. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, estos son los hechos, esta es la ley, esto es lo que realmente un abogado hace, el análisis legal. Ese es el verdadero trabajo de un abogado. Entonces, en ese análisis legal es donde ustedes realmente van a ver que les va a llenar la página, ese análisis legal. Ahí es donde ustedes van a llenar esa página. Y luego les sale la sentencia. Y como les dije, esa sentencia no va a ser larga. Eso de qué fue lo que dijo, cuál es la conclusión. Entonces, ahí van a poner, ahí hay un caso que es bien interesante, en donde dice, no hubo violación. En uno de esos casos le va a salir, no hubo violación. Y ganó el estado de Honduras. Les cuento que eso es bien raro. Es así como de que los otros estados nos quedaron viendo como, excuse me, ¿cómo fue? Que no tuvieron culpa. Explíquenme qué fue lo que dijeron esos abogados porque andan tigres ustedes, no le bromeo. Entonces, en una de esas sentencias que ustedes van a leer, les van a decir que no hubo violación. Entonces, esa es toda la sentencia. En otras sentencias le van a decir al lugar y luego les van a decir, por ejemplo, hacer una publicación en diario. Además de eso, pago de, ¿verdad? Ojalá que solo eso fuera. De unos $200,000. Ojalá que solo eso fuera. Más costas. Ajá, porque siempre le ponen las costas. ¿Ok? Entonces, quizás eso es lo que le dijeron. Tiene que publicar en un diario, tiene que pagar. Oh, disculpa pública. Eso también sale. Disculpa pública. Entonces, ¿qué fue lo que lo mandaron a decir? Y literal, solo eso es lo que tienen que escribir. No tienen que hacer copiar y pegar de todo lo que dice esa parte resolutiva. Es decirme qué es lo que dicen en esa parte resolutiva, qué es lo que tengo que hacer. Tengo que pagar, tengo que publicar en un diario y tengo que pedir una disculpa pública. ¿Por qué? Porque está al lugar la demanda interpuesta. Eso es toda la sentencia. Por eso es que les digo que el grueso de este trabajo va a estar acá. Aquí es donde va a estar el grueso de este trabajo, en esta casilla, en ese análisis que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Tienen preguntas sobre el análisis que tienen que hacer? No. Ok, perfecto. Entonces, esa es la segunda entrega que ustedes tienen que hacer para mi clase, para el segundo parcial. ¿Sí? Eso es el trabajo que tienen que hacer. Entonces, ahora voy con Doris y además de que voy con Doris, vamos a ver ese trabajo que tenemos que hacer para el segundo parcial. Entonces, voy a compartir pantalla y esta vez les va a salir nuestra lista de reproducción que ya está en YouTube. ¿Ok? Entonces, en esta lista de reproducción, el primer video que les sale es sobre el plagio y el segundo es sobre hacer un buen perfil de LinkedIn. ¿Dónde encuentro yo eso? Eso yo lo encuentro en la plataforma, pero también lo encuentro en el chat que nosotros tenemos y ahorita mismo les mando el vínculo a la lista de reproducción. En el chat, si usted se va a descripción, usted va a ver que dice WhatsApp, YouTube y Zoom. Entonces, si yo presiono el vínculo en Zoom y le doy copiar y pegar ahorita en estos momentos a nuestro chat, si usted presiona ese vínculo, lo que le va a salir es esto. Esto es lo que le va a salir. Entonces, ahí está nuestra clase introductoria y la definición, que la clase introductoria es básicamente qué es lo que dice el sílabo, qué es lo que dice la jornalización, cuáles son las tareas. Esa fue la clase introductoria. Y luego de la clase introductoria vimos el término derecho. Luego está derecho humano, actores y sujetos. Sí, eso fue el segundo día de clase que dimos un repaso de lo que era derecho. O sea que si no quiero ver el primer video, por ejemplo, puedo ver el segundo únicamente y ahí se evacúa derecho humano, actor y sujeto. En el tercer día de clases vimos los derechos fundamentales y los derechos humanos y platicamos acerca de la tarea 3 y 4 y de las instancias procesales.
Luego en actuaciones judiciales y derechos humanos históricos, esa fue la última clase de nuestro primer parcial. ¿Sí? Esa fue la última clase de nuestro primer parcial. En otras palabras, si usted quiere ver todos los videos antes de tomar el examen, entonces puede hacerlo viendo 1, 2, 3 videos. Con esos 3 videos, usted está cheque. Les vuelvo y les repito, el examen única y exclusivamente viene de las diapositivas y de lo que hablamos en clases sobre las diapositivas. ¿Sí? Si ustedes quieren algo más profundo, pueden leer los textos que tenemos de referencia en los enlaces, por ejemplo. Entonces, pueden hacerlo como para evacuar alguna duda que tengan, pero el examen viene de las diapositivas y de lo que hablamos en clase. Solo de ahí viene. Entonces, si quieren verse estos 3 videos, con estos 3 videos ustedes, digo yo que están Gillette para sacarme 100 en ese examen. Luego ustedes van a ver que hay 3 videos que agregué hoy a esta clase. 1, 2 y 3. Literalmente así se llaman. Derechos Humanos Originales 1, Derechos Humanos Originales 2 y Derechos Humanos Originales 3. Esos son para que ustedes miren el derecho original, el derecho humano original 1, lo tienen que ver antes de nuestra clase del día 25. O sea que esta semana ustedes pueden verlo de manera pausada, pueden verlo de manera corrida, como ustedes deseen hacerlo. Su tarea es ver el primer video. ¿Qué es lo que vamos a hacer el 25 que vengamos a clases? El 25 que vengamos a clase vamos a hacer 2 cosas. Vamos a hablar acerca de términos que son bien especiales que salen adentro de ese video que ustedes van a ver, como por ejemplo humano, persona, individuo, nadie. Esos términos parecen ser muy sencillos, pero ustedes van a ver que a medida que vamos analizando ese primer video, se empiezan a volver un poquito complejos. Entonces, ese primer video ustedes lo miran, hacen anotaciones, escriben sus preguntas, algo que no les haya quedado claro, y luego de que nosotros evacuamos el preámbulo y los considerandos y los términos especiales, ustedes pueden hacer las preguntas acerca del primer video. Luego tenemos clase el 2 de julio. Antes del 2 de julio, ustedes tienen que ver este video que es el número 2. En ese video número 2 seguimos hablando acerca de esos derechos humanos, esa comparación. Y al ustedes ver esa comparación, ustedes van a ver que van a surgir preguntas en su mente. Entonces, ustedes van escribiendo las preguntas, ustedes van tratando de ver cómo ustedes pueden realmente relacionar lo que ya saben con lo que les estoy presentando para luego venir a discutirlo a clase el 2 de julio. Y luego el video número 3 lo van a ver antes del 9 de julio, para que entonces en la clase del 9 de julio ustedes vengan y platiquemos nuevamente sobre ese video. En otras palabras, esta clase que usualmente dura 3 horas, esos días solo van a durar 2 horas. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a haber invertido 1 hora viendo el video, ¿cierto? Entonces, como ustedes ya hicieron ese trabajo previo de esa hora, entonces la clase solo va a durar el resto del tiempo que tiene que durar nuestra clase. ¿Sí? Vamos a ir diapositiva por diapositiva esos días de clase viendo cualquier pregunta que ustedes tengan. Puede ser que nos tardemos un poquito más de las 2 horas, pues el primer día a veces sí dura un poquito más de 2 horas, pero los otros días usualmente dura inclusive menos de 2 horas la clase, porque ustedes ya vienen con las preguntas que quieren discutir en la clase. En otras palabras, convertimos la clase en un método socrático. Ya venimos con el conocimiento a hacer un debate. Eso es lo que venimos a hacer acá. Entonces, esa es la modalidad que va a tomar el segundo parcial con nosotros en esta clase. Abogada, gracias por decirnos eso, porque entonces nuestro viernes ahora va a tener 1 hora más de descanso. Y después cuando empiecen a ver el video van a decir, oh my God. No es cierto, tenemos que invertir 1 hora durante la semana viendo el video. Mi consejo es que pueden empezar a verlo desde este fin de semana para que en el fin de semana lo puedan ver y hacer sus preguntas. Ahorita les digo fin de semana porque obviamente tienen su examen que tomar y quiero que salgan de sus exámenes.
Pero en el video 2 y en el 3, una vez que nosotros terminamos la clase, ahí mismo, pónganse a ver, en vez de ver una película, pónganse a ver el video y ahí hacen sus anotaciones y así salen con su viernes ya con la clase completa. Ese sería mi consejo, pero tampoco es imposición. Lo pueden ir viendo de 10 minutos en 10 minutos, lo pueden ir viendo en tiempo rápido. Ustedes saben ponerlo por 1.25, por ejemplo, o por 1.5, como ustedes quieran hacerlo. Entonces, ese es el método que vamos a tomar en el segundo parcial. Abogada, estos artículos de los cuales usted nos va a hablar en estas presentaciones son los 70 artículos que nosotros tendríamos que estar analizando en nuestra comparación del tratado. Sí, de eso le puede estar hablando. Entonces, si ustedes quieren hacer eso de ver todos los videos para poder hacer su tarea de alguna manera más fácil o algo similar, pueden hacerlo. O sea que si ustedes hoy mismo quieren depelarse viendo los videos porque ya tomaron el examen, que ya tengo un alumno que tomó el examen, entonces pueden hacerlo, no hay problema. ¿Ok? Pues con el mayor de los gustos yo de que ustedes lo hagan desde ya, ¿verdad? No hay un límite de que no pueden ver uno antes que el otro, nada de eso. Entonces, esa es la manera en la cual vamos a ir evacuando estos temas que nos restan del segundo parcial. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿No? De mi parte no, abogada. Cheque, Abelardo. Ok, entonces una vez que hemos hablado... No pura bromita. Ya luego, ya sabe que ya luego cuando estamos ahí resolviendo ahí, abogada, no entiendo. No, para eso estoy yo. Aquí yo estoy para responderles, para servirles. Créanme que para mí no hay nada más lindo que ver cuando ustedes entienden algo y muchas personas a mí me preguntan que cuál es el trabajo que a mí más me gusta hacer, especialmente estos días en que he estado en audiencias, en diplomado, en negociación y en clase. Y todos me dicen, si usted tuviera que solo quedarse con uno, ¿con cuál se quedaría? Y yo les digo, dando clases. A mí esto es lo que más me gusta. No es lo que me paga la luz. Mentira, el salario ni siquiera la luz me paga de dar clases. Por si acaso piensan de que es altamente remunerado, no es cierto. Pero es el que más gratificación da. Los miro crecer, los miro entender, miro que empiezan a escribir y a redactar como abogados, a hablar como abogados. Es una satisfacción que ustedes no tienen idea, la que uno tiene cuando es catedrático. Entonces, si por mí fuera, yo dejaba todo. Pero yo la admiro, abogada. ¿Por qué, Fanny? Yo la admiro. ¿Por qué? Porque, mire, empezando de que usted se ve, o sea, no tiene hijos, ¿verdad? Ni nada. Pero ni sé cuántos años pueda tener, pero se ve, pucha, la cara sin arrugas, nada. Pero es por su paciencia, es una de sus virtudes. Acerco la cámara No, para que me la mire. Nada, yo ya la observé. Las mujeres somos así, somos bien observadoras en eso, o será porque yo les tengo terror, pero yo sí me fijo bastante. Entonces, pero la paciencia suya, bueno, conmigo, ¿verdad? En lo personal hablo por mí, porque yo no entendía y yo, o sea, le escribí y le aseguro que si hubiese sido a mí alguien preguntándome, no tiene las respuestas como usted me las dio a mí, se lo juro. Muchas personas a mí me dicen que yo tengo paciencia y créanme que no, lo que tengo es amor por lo que hago, se lo digo en serio, yo le rezo a Dios y se lo digo en serio, inclusive hoy, es que bueno, las cosas que me pasan a mí, hoy encima de todo lo que estaba haciendo, tuve que meterme a un retiro espiritual que yo había prometido que iba a ir y se me había olvidado. Yo estaba con un oído en la audiencia y con el otro en el retiro espiritual y me dice la del retiro espiritual, Laura, ¿qué es lo que usted reza con intención en estos momentos? Le digo, paciencia. Paciencia, le digo, yo rezo por paciencia. ¿Y sabe qué es lo peor? Que Dios no me está concediendo la paciencia. Lo que está haciendo es obligándome a aprender a tener paciencia. Y va de reírse la monjita, como ustedes no tienen idea. Ay, Laura me decía, por favor, usted es la única que dice eso. Es la verdad, hermana, le digo yo rezo por paciencia. Y el colocho de arriba no me contesta. Y así es como me está enseñando la paciencia, le digo. Ay, no, yo me muero, no es una broma. Y arrugas tengo, lo que pasa es que la cámara ayuda y la luz ayuda. Si te no. ganas, las arrugas son inevitables, esas se ven detrás de cámaras.
olvídese. Entonces, no, miren, hablando en serio, es amor por lo que hago, eso es todo. Yo amo que ustedes aprendan, que le sientan amor al derecho, que vean como que esta es una opción, que esto es una manera de ganarse la vida, de ayudar al estado en el que uno vive. Ay, sí, yo soy bien enamorada, yo sí, así les digo yo a las personas, yo soy bien enamorada de mi carrera, yo soy bien enamorada de Honduras, yo soy bien enamorada, bueno, yo soy un corazón enamorado. Y me dice mi esposo, ¿y de mí? No, de vos también, le digo, de vos también. Pero primero de mi Honduras y primero de mi carrera. Se ríe, ¿verdad? Pobrecito, es abusado el pobre hombre. Pero sí, a mí realmente, se los digo muy en serio, si por mí fuera yo solo clases daba. Se los digo en serio, si por mí fuera. Me gano la loto mañana, me retiro de todo, la Mega Millions, ¿va? Porque la loto de acá yo creo que no me resuelve la vida. Pero si me gano la de los Estados Unidos, de todo me retiro y solo me quedo dando clases. Sería feliz yo. En serio. Es bonito. Se los recomiendo. Bueno, si no tienen ninguna... No tengo paciencia. No tiene paciencia, dice Fan. No. Tampoco. Miren, si no tienen más preguntas, si estamos claros con lo que va a suceder, entonces paro la grabación del día de hoy.